Y en esta ocasión recapitulamos todo lo concerniente a la unidad número 3, que comprendió la fase del proceso administrativo denominada organización. Dentro de organización, dentro de esta fase, en primer lugar, se definió en qué consiste la organización, sino en qué estructurar el trabajo siempre con el propósito de que la empresa pueda lograr sus objetivos organizacionales. Otro término dentro de esta fase es el denominado estructura organizacional, que consiste en la disposición formal de los puestos de trabajo dentro de una empresa. Y esta se representa visualmente en lo que se denomina organigrama. Y el organigrama, como lo dice o lo dicen Robbins y Coulter, en este prácticamente se visualizan los propósitos que tiene la función de organización. ¿Cuáles son esos propósitos? Dividir las labores a realizar entre puestos de trabajo y departamentos específicos. Asignar las tareas y responsabilidades relacionadas con los puestos de trabajo individuales. Coordinar las diversas tareas organizacionales. Agrupar los puestos de trabajo en unidades. Establecer relaciones entre individuos, grupos y departamentos. Establecer líneas formales de autoridad y asignar y depurar los recursos organizacionales. Eso es lo que nos da a conocer esa estructura organizacional que se visualiza en el organigrama. Hay otra frase con la que ustedes ya se han familiarizado y es la denominada diseño organizacional. Igualmente, según estos mismos autores, Robbins y Coulter, lo expresan, es el proceso que tiene que ver con la creación o modificación de la estructura en una organización. Y tiene que ver, está conformado por 6 elementos. ¿Cuáles son esos 6 elementos? Especialización laboral. Y la especialización laboral tiene que ver con la división de las actividades laborales en diferentes puestos de trabajo, ¿cierto? Luego, la departamentalización quiere decir que se agrupan actividades homogéneas en lo que se llama un departamento o un área dentro de la empresa. Otro elemento es la cadena de mando, quiere decir la línea de autoridad desde la más alta dirección hasta el nivel más bajo, ¿no es cierto? Otro aspecto, otro elemento importante, el alcance de control. Quiere decir que un gerente a cuántos está supervisando. Eso es lo que también se denomina tramo de control o tramo administrativo. Y también aquí se habla de la centralización y descentralización y puede darse de diferentes formas también. Y finalmente, el último elemento es la formalización, ¿no? Entonces, todos esos 6 elementos conforman lo que se denomina diseño organizacional. Otro aspecto importante dentro de lo que es la organización es la cultura organizacional. En esta ocasión hacemos alusión a los autores Kuhns, Weyrich y Kanich, quienes afirman que la cultura de una organización influye en la efectividad que ésta tenga
y en la forma en que se desempeñan las funciones gerenciales de planeación, organización, integración de personal, dirección y control. Y quizás ustedes notan que aquí está eh, ubicándose integración de personal como una fase dentro del proceso administrativo. Sí, y puede darse de esa manera, ¿no? Así es que la forma como se llevan a cabo las actividades, el conjunto de creencias, valores y cómo se llevan las diferentes labores dentro de una organización es lo que se denomina cultura organizacional. Y esta influye mucho en la efectividad que tenga una organización. Por otro lado, en esta unidad también se han familiarizado con la autoridad de línea, personal de staff, delegación de poder de decisión y descentralización. Y varios conceptos que han tenido que ser familiares ya para ustedes son la autoridad y el poder. Y diferencia ambos términos, ¿no es cierto? Autoridad que tiene que ver con el cargo o la función que tiene y el poder que tiene que ver con la capacidad que tiene un individuo o un grupo de individuos de influir para que otros hagan algo, ¿no es cierto? Luego, también han revisado las características personales que son fuentes de poder. Y por otro lado, también se ha revisado cuáles son esas fuentes de poder. Puede ser poder del conocimiento. Cuando una persona domina un aspecto, entonces eso le da poder para influir sobre otros. O el poder de referencia. Cuando una persona refiere a otra, mira, es tal persona, domina todo ese aspecto, mira, tiene la capacidad para llegar en tal o cual materia. Eso es el poder de referencia. El poder de recompensa que tiene que ver con cuánto hace y cuánto puede recibir por ello, ¿no es cierto? Y el otro poder que pues tiene que ver con obligación, ¿no es cierto? Porque puede dominar a través de castigos en el ámbito donde se desenvuelve un subordinado, ¿no? Y hay otro aspecto con el que se han familiarizado, es el delegación del poder de decisión, muy conocido como el empowerment, y que ayuda mucho para que se descentralicen las actividades y se lleven a cabo entre más personas y todas ellas colaboran. Dentro de esta temática, pues han diferenciado cuál es la autoridad de línea, cuál es la autoridad de staff, cuál es la autoridad funcional, cómo es que se lleva a cabo descentralización de la autoridad y cómo debe haber equilibrio en esa descentralización y cómo en algunas situaciones puede llevarse a cabo una recentralización, pero que no quiere decir que se quite de manera absoluta esa descentralización, ¿no es cierto? Y ahí estamos viendo en el gráfico cómo es que se da la autoridad de línea y cómo se ilustra la autoridad de staff, que tiene que ver con asesoría, ¿no? Finalmente, en esta unidad se han familiarizado con los instrumentos de gestión que son tan importantes en toda organización. Quiere decir que estos son los que direccionan el accionar dentro de una empresa. Dentro de los manuales están el manual de políticas, el manual de procedimientos, muy conocido como MAPRO. También hay o debe haber en una organización, manual de inducción al personal y otros que son primarios en toda organización, manual de organización y funciones, más conocido por MOF, y el reglamento de organización y funciones. Y debiéramos, lógicamente, estar familiarizados con la utilidad que brinda cada uno de ellos a la organización.
En base a toda esta unidad, estarán en capacidad de llevar a cabo su trabajo productivo que evidencie su aprendizaje sobre la temática de esta unidad. Muchas gracias.